Compañeros, compañeras, gracias por este recibimiento, gracias por la organización, Walter, gracias por la casa, querido dirigente. Extraordinario discurso, extraordinaria ocasión. A Horacio ya lo conocemos, sabemos cómo habla. Pero fantástico todo esto. Empezamos un viaje distinto, paramos, no vinimos en avión, vinimos por abajo. Queríamos ver cómo estaba la temperatura. La temperatura está bien interesante. ¿Dónde se encuentra? En las estaciones de servicio. Imagínense que para llegar acá en camioneta hubo que parar en bastantes estaciones de servicio. En todas, los trabajadores, incluso los dueños de las estaciones, venían y se sacaban fotos, los que estaban cargando. Se sacaban fotos con Moreno, esto es, pero es el peronismo. Lo que empezó a pasar, que el peronismo empezó a generar ese olorcito de olor a victoria. Y todo olor a victoria contagia. ¿Cuándo lo empezamos a ver esto? Lo empezamos a ver en enero. Miren, al primer domingo después de la asunción de Milei, decidimos con los compañeros salir a hacer una afiliación para principios y valores en la Plaza del País. Eso generó un debate interno. Algunos compañeros decían, no, pero generó. Estaba esa historia de guardarse. Y dijimos, no, pero después de este gobierno desastroso, nosotros no hicimos parte de ese gobierno, dijimos que era un gobierno socialdemócrata, salgamos a afiliar para el peronismo, a reorganizar el peronismo. Y de paso la reorganización del peronismo vamos a hacer una herramienta electoral que en principio y valores. Fue un debate, fue un debate. Los compañeros no, que sí, algunos distritos estaban más convencidos, otros que no. Y fue un día de temor, un domingo, a ver qué pasaba. Y resulta que los compañeros empezaron a mandar las fotos de lo que pasaba cuando poníamos la mesa de afiliación. Vamos a reorganizar el peronismo, esa era la consigna. Y se hacían las colas. Se hacían las colas, ya al otro domingo fueron más. Y entonces decidimos ir a una provincia muy difícil, como es Mendoza. Provincia difícil para el peronismo. Dije, vamos a hacer algunos actos en Mendoza. Los compañeros, yo tengo una casita, me iba de vacaciones ahí a la Valle, en el desierto de Mendoza. No florido como Salta, en la parte de Mendoza yendo para San Juan, ahí el desierto. Y los compañeros se enteraron y me quedé sin vacaciones. Empezaron a llamar, che, venite para acá, venite para allá. Y terminamos en Alvear. Alvear, ¿dónde queda? No, dice, ¿a dónde vas? Le decía los mendocinos, Alvear. No, me decía, ¿qué vas a ir? Esos son pampeanos, ni siquiera son mendocinos. Ahí no se hacen actos, dice, ahí no vale la pena ir. Y cuanto más me decían no vale la pena ir, más vamos por Alvear. Y terminamos haciendo un acto extraordinario donde ni siquiera habían ido los candidatos en campaña. Ni siquiera habían ido los candidatos en campaña. Entonces, cuando llegamos a Alvear, primero fuimos a un bar, a la confitería, juntamos la rama, 6, 7 mujeres, charlamos, se empezaron a juntar los vecinos que pasaban por ahí, se corrió la bola que había llegado el peronismo y el acto era a la tarde. Y cuando hicimos un acto se sorprendieron los propios de Alvear. Había como 600, 700 compañeros de una provincia donde el peronismo casi no había figurado. Pero se empezaron a encontrar los peronistas. Y entonces con la experiencia de Alvear y lo que nos había pasado en San Rafael llenamos el teatro más grande de San Rafael. No lo habían llenado en la campaña. Moreno no, los compañeros. Llegó alguien que decía, vamos a hablar, y ahí se empezaron a encontrar. Y después cuando fuimos a la Gran Mendoza, éramos miles en Mendoza. En el Gran Mendoza el último acto eran miles. Y fuimos a San Juan, que también era difícil,
hicimos acto, hacía años que no se llenaba la CGT. Porque están peleados los muchachos, que esto, vos lo sabés. Fueron todos. Nos cortaron la luz. Pleno acto de la CGT, ¡pum!, se corta la luz. No importa. Pasó lo que pasó recién. Acá nos habíamos quedado sin pila, ahí cortaron la luz. Bueno, finalmente la luz volvió y después fuimos a un barrio para las afueras y se llenó. Se llenó en un lugar que habíamos perdido. Finalmente hicimos varios actos, hicimos Santa Fe, hicimos Rosario. En Rosario hicimos en Central Córdoba, en el gimnasio. Vino el presidente, me dice, yo soy el presidente de la institución, no lo conocía. Me dice, ahora te llenamos este gimnasio. La próxima que venís te vamos a llenar la cancha. Porque cuando el peronismo se pone en marcha, no lo detiene nadie. La gente venía sola, muchachos, estábamos para hacer un acto. 600, 700 personas, miles. De repente nos subimos al escenario y pregunto, ¿y quién es el locutor? No es que está como esto organizado. En Rosario, con más de 5.000 compañeros, no teníamos locutor. Y un flaquito que ustedes lo conocieron porque es ese TikTok de las papas fritas, que estoy comiendo papas fritas, y dice, uy, Miro Moreno come papas fritas, no como Milei, que no le gustan las papas fritas, qué sé yo. Y lo subieron a ese, yo ni lo conocía. Más peronista que eso, muchacho, un acto donde había 5.000 personas y no había lista de oradores. Los muchachos se empezaron a encontrar, las muchachas se empezaron a encontrar, se empezaban a abrazar, empezaba ese olorcito peronista, esa pasión, ese aroma a victoria que les estoy contando y que ahora lo siento en Salta. Hay un aroma a victoria que hace que esto se llene, que venimos de la CGT esté lleno, que venimos... ¿Y saben qué? Por primera vez en la historia del peronismo, hay aroma a victoria y no vamos a tener el mundo en contra. Porque le fue difícil a Perón plantear la tercera posición cuando gobernaban los que habían ganado la guerra al mundo. Ganaron los soviéticos, ganaron los norteamericanos y Perón le dijo... Ninguno de los dos tiene razón. Había que plantarse a los ganadores de la... Uno de ellos había tirado 2 bombas atómicas, no es que había andado con chiquita, ¿eh? Había demostrado su voluntad tirando 2 bombas atómicas. Y sin embargo Perón dijo, ninguno de los dos tiene razón. Pero tenía derecho a dudar Perón. Y dudó cuando se le levantaron los de Córdoba. Claro que podría haber ganado, pero era sangre de argentino. Y dijo, si tengo razón... voy a volver. Y dejó una lección extraordinaria, que algo dijo de eso, Horacio dijo algo de eso también. Entre la sangre y el tiempo, los peronistas elegimos el tiempo. Entre la sangre y el tiempo, elegimos el tiempo. Y Perón dijo, si tengo razón voy a volver. Y volvió. Y ahí hicimos bardo los peronistas. Algunos de los que peinan cana acá se acordarán. Fuimos a Ezeiza a recibirlo y se armó un laburo, un bodrio bárbaro. Y el viejo con cara de enojado esa noche volvió a decir, muchacho, entre la sangre y el tiempo, volvemos a elegir el tiempo. Y nos estaba diciendo que todavía la hora no había llegado. Que ni era la hora de la patria socialista ni era la hora de la patria peronista. Era una contradicción absurda. La patria socialista no la querían los norteamericanos y la patria peronista peor. No la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. Él sabía, le estaba pasando la vida, pero sabía que de alguna manera, si teníamos razón, nuestra doctrina iba a transformarse en la doctrina verdadera sin ninguna duda. Y llegó la globalización y se nos armó un lío bárbaro. Nos empezaron a explicar que el nacionalismo se había terminado, que la industrialización se había terminado. Nos sentíamos como sapos de otro pozo. Ya la celeste y blanca dibujada en la piel, y sí, era, pero se había globalizado el mundo. Se había terminado la historia, había ganado Occidente, había caído el muro de Berlín, ya está. El mundo está definido que es así. Nosotros estábamos confundidos, cabizbajo, hicimos políticas raras, con mucha misericordia, pero era raro lo que nos pasaba. Y llegamos al gobierno
en este siglo, después del fracaso de la alianza, en el apogeo de la globalización. Y tuvimos que hacer cosas. Primero administramos el comercio interior, después tuvimos que administrar el comercio exterior, y esto es muy importante, porque en el comercio exterior lo que hicimos, esto entra, esta no entra. ¿Y esto por qué no entra? Y porque se hace en la Argentina, vamos a priorizar el trabajo argentino. No, pero eso es viejo. Se quedaron en el tiempo, se quedaron en el 45. Hoy la Argentina es postindustrial, ya está. Pero no hay trabajo para todo, no importa, le vamos a dar plata, le damos la renta aunque no trabaje. Pero eso violenta la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No. Y ahí vino la parte más difícil, muchachos. 2 gobiernos seguidos que nos quitaron el trabajo, pero también nos quitaron el diálogo con Dios. Porque nosotros somos de esa generación que te decían, anda a trabajar, que cuando vas a trabajar también estás hablando con Dios. Y el trabajo era... Y nosotros que somos una doctrina cristiana y humanista nos empezamos a encontrar, qué raro estos pensamientos. Y después nos quitaron la verdad. Nosotros que éramos la realidad en la única verdad, nos empezaron a explicar que la verdad no existía. ¿Cómo la verdad no existía? No. Ahora es el subjetivismo, el posmodernismo, te tenés que deconstruir para volver a construirte. Hasta las 20 verdades. Y nos sentíamos raros. Y en eso de sentirnos raros, resulta que nos vino un soplo de aire fresco del mundo. Porque el mundo empezó a hacer lo que hacíamos nosotros. Acá teníamos 2 gobiernos globalizadores, el de Macri y el que siguió a Macri. Los 2 querían que ganara la señora Clinton. Los 2 tenían el mundo global. Pero de repente desde el mundo empezaron a surgir otras cosas. Empezaron a proteger su trabajo. Y tanto protegieron su trabajo y dijeron, esto no nos sirve, que de repente los mexicanos vieron lo que estaba pasando, entendieron el mundo y se transformaron en el principal proveedor de Estados Unidos, desplazando a China. Y subió el salario en México y bajó la desocupación, y resulta que México se empezó a industrializar. Y lo que hacíamos nosotros lo hacían los mexicanos, pero también lo hacían los norteamericanos, protegiendo su trabajo y defendiendo a los trabajadores. Pero en la Argentina estaban todavía con el espejo retrovisor. Pero nosotros dijimos, al final no éramos el pasado, éramos el futuro. Los que cuidamos el trabajo de su pueblo, no era que nos quedamos en el 45, es lo que viene. Y de repente el Papa, un Papa argentino allá en el 13, dice, mire que el mundo está en guerra, Está en la Tercera Guerra Mundial en cuota, hace 11 años dijo eso el Papa. Pero no es una guerra religiosa, es una guerra por los puestos de trabajo. Porque los pueblos que no tienen trabajo y que aumenta la desocupación, se pierde el afecto societatis. Si vos tenés trabajo y el otro no tiene trabajo, ¿qué te une? Que te regalan plata, que te dan una bolsa de comida, eso no es digno. Y aparte Perón había enseñado que gobernar es crear trabajo. Y de repente el mundo se fue alineando para otro lugar. Pero cuando el mundo se va alineando para otro lugar, acá viene la globalización extrema con Milei. Y dice, claro, 2 gobiernos tan desastrosos generaron este Milei. Y nosotros, en vez de explicar lo que hacía Milei, quisimos compararnos con momentos pasados. Y lo dije muchas veces, pero lo voy a repetir. Mire, si este era Martínez de Oz, como dijeron en la campaña, ¿a quién iban a votar los marinos? Si Martínez de Oz le había prometido a la Marina que le iban a hacer 2 submarinos nucleares. Y si la Marina con 2 submarinos nucleares patrullaba el Atlántico Sur. Y lo tenía, muchachos, y a los milicos, al ejército le daba el tanque argentino mediano. Y el FAL era un fusil de alcance internacional. Y a la aeronáutica le daba los aviones de la fábrica de aviones de... Martínez de Oz agrandó el Estado, achicó el sector privado, pero agrandó el Estado. Y de alguna manera le dijo a los milicos, acá tienen todas... Y nosotros le decíamos que era eso, y los milicos votaron eso. Y ahora se tiran de los pelos. Me llaman y me dicen, pero ¿cómo no nos dijeron que estábamos votando una patria? Ellos que juran dar la vida por defender a la patria, resulta que votan al que no le interesa la patria porque es anarcocapitalista, que son los viejos anarquistas, pero que dan la vida por la propiedad privada. Y especialmente cree en Dios. Y ese es un elemento muy importante, porque Milei
volvió a meter a Dios en la campaña, dice la fuerza del cielo. Y nosotros nos olvidamos, ¿no? Nosotros que tenemos una guía espiritual, nosotros que somos una doctrina que decimos que el gobierno que no tiene una doctrina es como un cuerpo sin alma. Nosotros que tenemos la guía espiritual no la usamos, nos olvidamos. Nosotros somos una doctrina que junta el cuerpo y el alma, no las doctrinas europeas. Las doctrinas europeas es solo materia de algún... Nosotros hacemos la estampita de Santa Evita, porque algunos sindicatos la hacen. El Papa mira y dice, bueno, qué sé yo, se pone, mete al Papa le van con la estampita y dice, bueno, ¿qué quiere que apará de a poquito? Qué sé yo. Hay que entenderlo al Papa también. Pero después deja y dice, bueno, la religiosidad popular, como el Gachito Gil, como todo, muchachos, cada uno, la religiosidad también era del pueblo. Pero nos olvidamos de eso. Él vino nuevamente con una teología equivocada, muy equivocada. Y esto es muy importante por lo que dijo Walter, lo que vamos a hablar ahora. Porque le tenemos que hablar al pueblo con los viejos discursos peronistas. Porque los viejos discursos peronistas son los nuevos discursos peronistas. Y el viejo discurso peronista dice que nosotros somos una doctrina cristiana y humanista, y que es la doctrina que tiende, no que la va a alcanzar, que tiende a la perfección, es la doctrina más nueva. Nosotros somos esos que en nuestra doctrina le decimos que Dios es fuente de toda razón y justicia, es Dios el creador, pero no solo crea a las personas, sino crea la relación entre las personas. Porque una persona aislada de otra persona no sabe qué es persona. Para ser persona tiene que haber una relación. Eso también es creación de Dios. Por eso en esa película, hoy lo conté también, el náufrago, el que estaba ahí en la isla, le vino una pelota, un globo, que es una pelota, dibujó una cara y hablaba. Necesitaba hablar con alguien. Dios también crea la relación entre los hombres. Y esa relación entre los hombres es lo que nosotros llamamos el bien común. Común a dos personas. Y bien, porque obviamente no vamos a hacer una sociedad desde el mal. Hacemos una sociedad desde el bien. Es el bien común. Alguien tiene que velar por el bien común. ¿Qué es lo común a dos personas? Del bien común se deriva la justicia social. Porque sin justicia social puede haber un hiper rico y un hiper pobre. ¿Y cuál va a ser la relación entre un hiper rico y un hiper pobre? Ninguna, muchachos. Entonces tenemos que tender a equilibrar. Eso es la justicia social. ¿De dónde se deriva? Del bien común. Y el bien común es una creación de Dios también. Crea al hombre y crea la relación entre los hombres. Ahora resulta que mi ley descree del bien común y de la justicia social. Dice que el que piensa eso es el demonio. Tiene una teología equivocada. Tiene teologías de secta. Y nosotros tenemos que volver a hablar con el pueblo diciendo, mirá que este habla de Dios, pero de un Dios. No está bien, fíjate lo que le pasa. Dios creó la comunidad. Dios crea la relación entre los hombres y las familias y arma a la comunidad. Hay que proteger a la comunidad. Si volvemos con ese discurso desde la verdad, nos empezamos a encontrar con el pueblo. ¿Y cómo le tiene que caer al pueblo cuando le dicen, bueno, hay una externalidad negativa que es que el que no come se muere, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo le puede caer al pueblo que le digan que los pobres se tienen que morir porque no comen? Le va a caer mal, pero hay que explicarlo. Este hombre no cree en la relación entre los hombres. Este hombre es un león. Él dice que es un león. Acá está el león. ¿Quién es el león? El que mata al macho que nace para que no le haga competencia, muchachos. Hay que leer. Simple. A ver, ¿cómo se arma la manada de leones? El macho y un montón de hembras. Después dicen que el macho descansa, no trabaja, cazan las leonas. El macho hace lo que hace.
mientras sirve. Pero si nace una hembra, la deja. Nace un varón, lo mata para no tener competencia. Y cuando el león no sirve más, porque ya no embaraza, las hembras se juntan, le ganan la pelea y se va de la manada o lo matan, para que no mate al macho que van a ser, y ese va a ser el próximo jefe. Ese es el presidente que tenemos. Pero ¿cómo va a tener el voto femenino? ¿Cómo va a tener el voto masculino? ¿Cómo vamos a pensar que vamos a construir una sociedad con un león? Nosotros somos humildes, somos la sociedad de las hormigas, solidaria, que todas nos ponen en la cabeza así las hormigas, pero cuando uno los ve trabajar, somos la sociedad de las abejas, somos la sociedad donde todos trabajamos, donde todo tiene un lugar, donde hay un principio de autoridad que hay que cuidar. Pero sí, pero todos saben lo que tienen que hacer. Finalmente es de uno para todos, todos para uno. Esa es la sociedad de la comunidad, esa es la sociedad peronista. Es tan fácil explicarle al vecino que no vamos a construir la sociedad del león, que eso no sirve para nada. Que el Dios que él nos está planteando no es el Dios del trabajo, del amor, del beneficio, es el Dios de la crueldad, donde aparentemente hay una selección natural y el que es pobre se tiene que morir de hambre. Es muy fácil militar al peronismo hoy. Es muy fácil si volvemos a hablar con las tripas, si volvemos a hablar con el corazón. Como nos hablaban nuestros mayores, abuela, ¿por qué sos peronista? Y por esto, porque, ¿sabés por qué soy peronista? Porque Evita, y la abuela no decía, me dio una vivienda. Evita me dio este hogar. ¿Cuántas veces la abuela dijo, nene, vos tenés una vivienda, pero acá falta el olorcito hogar? Y hay una distancia enorme entre vivienda y hogar. Entonces nosotros tenemos un gobierno y tenemos subsecretario de vivienda, cuando tenemos que tener subsecretario de hogares. ¿Y cómo hacía Evita para hacer un hogar? ¿Qué hacía? Te daba la llave. Evita iba y te daba la llave y te decía, viejita, le decía a la señora, no le decía al señor, porque la señora es la que hace el hogar. Viejita, yo paso por acá y quiero sentir el olor a la sopa. Y ese olor a la sopa, después nos hicieron creer que en realidad teníamos que comer comida francesa, peruana, boliviana, y nos quedó la panza hecha pedazo y al final volvimos cansados a la casa de la vieja y decir, vieja, quiero de vuelta la sopa de verdura. Y esa sopa de verdura es el peronismo, muchachos. Y empezamos a olfatear la sopa de verdura y nos empezamos a muchar, nos empezamos a encontrar, nos empezamos a escuchar y nos junta la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es que pensemos parecido, porque ¿cómo un presidente va a conocer a 3.000 funcionarios? Vos sos presidente, ese día te saludan los 50 que van con vos, muchacho. Al otro día ya firmaste 150 decretos de designación y hay 100 que no conocés. Pero no, sí, este es el amigo, y a la semana tenés 3.000, 3.500. ¿Y cómo sabés cómo son esos muchachos? ¿Quién los puede conocer? Pero vos si son peronistas, vamos y todo para el mismo lado. Es sencillo, esa es la doctrina. Tener una doctrina de guerra le permite al almirante mandar la flota al mar y saber el capitán de cada buque lo que tiene que hacer. Es pensar parecido. No se puede tener un gobierno sin doctrina, porque entonces tenés un gaucho de distinto, y no hacen lo mismo. Empieza un decreto un marxista y lo termina aplicando un liberal. ¿Qué va a salir? Nada, lo que le pasó a Macri y lo que le pasó al otro gobierno. Le preguntaron a Alberto, ¿cuál es la doctrina de su gobierno? Ninguno, porque somos un gobierno de coalición. Pero no, muchachos, es al revés. El buen gobierno necesita de funcionarios que piensen parecido. Eso es la doctrina. Y está siempre actualizada. Lo que único que no sé, que hay que actualizarlo y hay que hacerlo cada lustro por lo menos, es el plan de gobierno. Claro que el plan de gobierno hay que actualizarlo. Por eso Horacio dijo, tenemos un plan de gobierno, no solo un programa económico. El plan de gobierno, lógico. No había inteligencia artificial, ahora tenemos que hacer un plan de gobierno incorporando las herramientas que nos da la red. Sí, muchachos, no la doctrina. La doctrina son las ideas fundantes de cómo pensar. ¿Y de dónde se agarra la doctrina?
de verdades absolutas. ¿Cómo vamos a hacer una sociedad del odio? El amor es una verdad absoluta. ¿Quién te lo enseñó? Y cuando tomaste la teta, cuando te tomaron la cabeza, ¿quién te explicó el amor? Nadie. Te dieron amor y vos lo aprendiste. ¿Cómo te aprendiste a rascar? Porque miraste cómo era. ¿Cómo aprendiste a comer? Porque viste cómo comía. ¿Cómo aprendiste a amar? Porque te dieron amor. Eso es el peronismo. Es de fácil. Es así de fácil. Y Evita héroesa en acción. No sabía, no tenía, era en acción, muchachos. Simplemente volver a ser lo que fuimos. Hablar fácil, con palabras graves, agudas. Es muy divertido hacer oraciones con palabras esdrújulas, pero nadie entiende nada, muchachos. Sencillito. Si lo que tenemos que recuperar es el alma de nuestro pueblo. El pueblo tiene alma. Los seres humanos, los pueblos también. Por eso tenemos guía espiritual. Es muy sencilla la confrontación doctrinaria con Milei. Trajo a Dios, la teología nuestra es superior. Trajo una doctrina, la anarcocapitalista, nuestra doctrina es muy superior. Son los dos elementos novedosos para la política. Y al traer la doctrina, y nosotros por sentar la doctrina peronista, volvió la verdad. Porque Milei ganó con la ley, sí, cumplió la ley, es legal. ¿Milei ganó con los votos? Sí, es legítimo. ¿Y entonces cómo seguimos? Las doctrinas europeas dicen que si sos legal y legítimo ya está. No, nosotros incorporamos un tercer elemento, que es la verdad. Puede ser legal y legítimo, pero no tiene la verdad, va a fracasar. Y recuperamos la verdad, ya no es la autopercepción. Es la verdad, que es la realidad, y la realidad es esto que está fracasando. Estos tres elementos el peronismo lo tiene. Tiene la verdad por la doctrina. Es la doctrina que se acerca a la perfección, no que se acerca. Tiene la legalidad, sí, por eso vamos a armar la herramienta electoral, que es lo que pide la justicia, y vamos a armar una confederación justicialista. ¿Qué es la confederación justicialista? Todos aquellos partidos que tengan base doctrinaria, vamos a firmar un documento donde decimos, es la confederación justicialista, pero las decisiones se toman en el Consejo Superior del Movimiento. ¿Qué es el Consejo Superior del Movimiento? La articulación de las distintas ramas. ¿Cuántas ramas? Y cuando se creó el peronismo eran tres. Las mujeres, el movimiento obrero y la política. En los 70, en esa vieja época que todavía nos creemos nosotros, los que éramos jóvenes en aquella época, que lo trajimos a Perón. Todavía nos juntamos. ¿Te acordás cuando lo trajimos a Perón? Perón vino cuando se le cantó. Pero nosotros que éramos unos pebete rebelde, muy rebelde. Todavía ahora que somos viejos, yo, ¿te acordás que lo trajimos a Perón? Me encuentro y dice, no, si lo fuimos a buscar a Perón y lo trajimos. Y yo lo mío me dice, bueno, vino cuando quiso, pero déjame la ilusión que lo trajimos. Y hicimos cosas. Y entonces Perón nos dio la cuarta rama. Y ahora tienen que ser 7. ¿Saben por qué? Porque este es el primer gobierno que hostiga al capital, como ningún gobierno lo hostigó. Entonces hoy podemos decir, quisimos armarla muchas veces, pero nunca pudimos, la rama de empresario peronista. No es el empresario que viene a pedir bajame el IVA, bajame mi ingreso bruto, dame un crédito blando. No, muchacho. El empresario que como empresario piensa el país, no piensa su empresa, viene a las reuniones a pensar el país. Necesitamos el capital, porque el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo, no es la lucha de clase. Nosotros somos la armonía, nosotros nos generamos la violencia, la sufrimos. No siempre es poner la otra mejilla, muchachos, hay veces es así, ¿no? Y entonces, nosotros no la generamos, nosotros somos una revolución de amor y paz. Ahora tenemos la rama de empresario, y les voy a decir, es la que más está creciendo. De todo el país llaman a empresario para sumarse a la rama. El peronismo va a volver al gobierno, va a ser exitoso, no vamos a terminar con la pobreza de un día para otro, por lo tanto necesitamos la rama de las organizaciones sociales. Y el peronismo tiene que volver a cultivar el conocimiento. A volver a cultivar el conocimiento, por lo tanto la rama de técnicos y profesionales. Si nosotros nos rendimos frente al conocimiento, nosotros nos rendimos. Cuando un tipo sabe, mire cómo es el pueblo, tanto se rinde el pueblo argentino al conocimiento, que a los grandes de verdad le decimos maestro. Le decíamos maestro a Maradona, le decimos maestro al gran, al que conduce la orquesta. Cuando decimos maestro panadero, maestro, al que más sabe le decimos maestro, al otro le decimos profesor. Y si no le decimos sabe.
Nos rendimos al conocimiento, somos un pueblo que siempre estamos aprendiendo. Y el peronismo es eso. Esas 7 ramas nos permiten que hoy decir las decisiones se van a tomar en el Consejo Superior del Movimiento Peronista. ¿Qué va a hacer la Confederación Justicialista? ¿Qué van a hacer los partidos? Como siempre fue, cumplir las instrucciones del movimiento. La lista de candidatos, las correctas políticas salen del movimiento. Vuelve la organización movimentista, que es la organización revolucionaria. Cuando nos transformamos en un partido demoliberal burgués, el presidente del partido y el apoderado decidían la lista, con el dedo se terminó. De ahora en adelante los representantes de las ramas empiezan a elegir sus candidatos. Y eso va a ser en Nación, eso va a ser en las provincias, eso van a ser en los municipios. Pero ¿qué pasa cuando el peronismo se organiza? Organiza al pueblo. Organiza al pueblo. El pueblo organizado siempre tiene una potencia superior. La masa no. ¿Qué es la masa? Y cuando el pueblo no está organizado. ¿Qué decía Perón que era el pueblo? La masa organizada. Lamentablemente tenemos sectores de nuestro pueblo que se desorganizó. Hay sectores que ya no están en el movimiento obrero, ni están en el movimiento estudiantil, ni están en los clubes de barrio, ni en las bibliotecas. Se desorganizaron. Bueno, vamos a organizar el peronismo para contener todo eso y volver a ser un solo pueblo, un solo puño. Tenemos el peronismo organizado, ya nos miran distinto. No el partido, el peronismo. El peronismo organizado y encontrando y tomando las mejores decisiones y auditando los gobiernos. Si auditamos el gobierno peronista, ¿quién va a ser el candidato, muchachos? No hay proyectos personales, menos nosotros. Hoy se me acaba de ir, hoy a las 3:30 de la mañana me llamaron y dijeron, se fue Pepe. Y Pepe era uno de los fundadores de esto. Me lo llevó, hoy ya estamos en una edad, no hay proyectos personales, el peronismo es exitoso por un proyecto colectivo. Por eso pudimos superar la muerte de Eva, la muerte de Perón, la muerte de Kirchner, nos juntamos en la doctrina. El problema es que después nos olvidamos de la doctrina. Vino un filósofo, una vez lo citó la CGT, el filósofo de Putin. Dugin se llama, es la que le mataron la hija en la guerra de Ucrania, le pusieron una bomba. Vino a explicar las 4 teorías políticas. Se levantó un compañero y le dice, pero usted está equivocado, explicó las 4, ¿dónde está el peronismo? No sé lo que es el peronismo, la CGT. Y le empezaron a explicar, eso no lo estudié. Se quedó meses estudiando, dije, todo lo que había dicho está mal. Porque en realidad hay una doctrina, miren lo que nos pasa a nosotros. No sabemos qué va a pasar con Rusia cuando se muera Putin. Ustedes hace no sé cuántas décadas que se murió Perón y sigue dando la vida por Perón. Lógico que no es la vida por Perón, es la vida por la doctrina. La lealtad a la doctrina, la lealtad a una estructura de ideas. La lealtad que nos hizo hacer grande este país. Y esto hace que hoy nos tengan mucho más respeto, muchachos. Porque no es sobornar a un dirigente, no es comprar a un dirigente. El otro día Pablo Dugan, ¿no? El de C5N, me decía, no, porque a vos te habrán ofrecido relojes. Yo no lo entendía, miraba mi reloj. Hasta que me di cuenta me decía, no, a vos que te habrán querido cometear con relojes. Y entonces, Mancho, yo fui secretario de Comercio, ¿cómo te van a traer un reloj? Vos sos loco, me traían valija con millones de dólares. Y entonces empecé a explicar cómo es la conversación. Y esta piba Diana, no sé cuánto. No la Bray, la otra, de pelo largo, la que le digo la rusa, se empezó a poner mal. Estaba enfrente mío, le digo, no voy a seguir porque la piba esa... Y me dijo, me hace mal que me cuente cómo cometían a los funcionarios. Entonces no lo cuento. Porque a veces uno empieza a hablar y piensa, y cuando te van a cometear y te traen algunos millones de dólares, vos tenés que tener tu alma muy limpia y tenés que tener claro cuál es el lugar de la plata. Y ellos saben, cuando ellos tienen funcionarios que pueden coaptar en el peronismo sí, pero ¿saben qué? No pueden coaptar la doctrina. No la pueden. La doctrina está en el alma del pueblo, nosotros la ponemos a florecer y emerge solo. Cuando los pibes me dicen, ¿y cómo es el movimiento peronista? Nunca lo vi funcionar, escuchalo viejo. Llévalos a la básica, decirle, viejo, te vengo a llevar, vení a la básica a explicar cómo era el movimiento peronista, vení a explicarte cuando fueron de Ezeiza, vení a explicarnos cómo hizo el sindicato. Y el viejo ahí se va a poner su mejor camisa, su mejor corbata. Yo soy de la época que los afiliados de la básica
venían a la básica cada tanto, pero el día de la elección, a las 8 de la mañana, estaban con su saco, corbata, porque ese día defendían la causa del peronismo. Y se ponían la mejor ropa que tenían. Agarraban el viejo traje, que ya les quedaba mal, ya se habían achicado, el saco le quedaba grande, pero ese día se vestían para la elección. Y era el orgullo de defender la causa. Y eso es lo que tenemos que volver. Ese orgullo no te lo quita nadie. Y lo estamos recuperando, porque estamos recuperando el diálogo, no de viejo meado. ¿Cómo le van a decir viejo meado? ¿Pero qué es eso de tirar a los viejos? ¿Pero qué es esa estupidez? ¿Pero qué es esa estupidez? ¿Pero qué es esa estupidez? Nosotros lo abrazamos, nosotros lo queremos. Le decimos, vení que tenemos que aprender. Vení que tenemos que aprender. Si total vamos a llegar todo ahí. Algunos mejor, algunos peores. Vamos a llegar todo. Y entonces de generación en generación nos vamos eslabonando. Qué lindo es el beso que se dan ahí. Y es viernes a la noche. Qué lindo. Después vienen otros. Y después vienen otros para allá. Y se abrazan. Y es extraordinario. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que pasa? La diferencia entre un gobierno, entre un acto radical y un acto peronista. Que no empezamos a abrazar, muchachos. No empezamos a tocar. No importa. Ahí se abrazan porque son dos generaciones distintas. Pero después se van a abrazar las generaciones parecidas. Y van a empezar a encontrarse. Y esto y viernes a la noche, muchachos, y se pone la marcha y después sigue la fiesta. Porque este es el peronismo. ¿Cuándo sale bien un acto? Cuando salimos abrazados. La llevé a Nancy Paso, un acto del peronismo de la capital. Formada en la FEDE, que era la juventud del PC. Es rebelde la Nancy. Me vino de rojo y blanco un acto peronista. Cuando la vi dije, no. La tuve que presentar yo. En vez de ella presentarme a mí, le dije, mire muchacho, la locución de este acto la va a hacer Nancy Paso. Todavía, vos quédate ahí, le dije. Aplaudieron, pero está vestidita. Cuando salió, los muchachos se divirtieron. Le dije, vino vestida de huracán. El problema es que estamos en Boedo, que son los de San Lorenzo. Y se ganó el público. Y después los muchachos lo empezaron a apretar. Y estaba el novio, había venido con el novio, un acto peronista. Y el novio dijo, más sí, dejala, mirá lo feliz que está. Y los muchachos la apretaban y se sacó foto. Y tardó. Y ahora va a venir a este acto que está diciendo él, donde presentamos el libro. El libro todavía no, pero vamos a presentar el plan de gobierno. Y hoy me llamó Toñetti, viejo progresista también, diciéndome, invítame a ese acto. Porque lo hago en Ferro, él es de Ferro. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Y lo mismo que nos pasó en Duro de Domar. Eran todos progres y ahora ya. Porque el peronismo contagia, muchachos. Hasta la Cintia García ya está más tranquila. Este que me dice, no, como dice Moreno. Y yo me divierto, no tengo nada que ver, son ustedes, muchachos. Simplemente somos el pajarito llamador. Vengo a decirle a ustedes que voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero soy el pajarito llamador. ¿Qué sé yo lo que va a pasar mañana? Mañana vamos para Jujuy. Pero qué sé yo, puede pasar cualquier cosa, pero yo me voy con la satisfacción del deber cumplido. En un acto donde nos juntamos todas las generaciones. Están los pibes y están los veteranos, ese es el peronismo. Y eso es lo que a nosotros nos pone contentos. Ya sabemos a quién pasarle la bandera. ¿Qué bandera? La bandera del Movimiento Nacional Justicialista. Ya estamos al borde de la organización. Estamos construyendo la Confederación Justicialista y tenemos el plan de gobierno. Estamos para volver al gobierno. ¿Cuándo? Y cuando Dios quiera. O este se deprima. Y este se puede deprimir y sí, está chapita. Después de la euforia, y ya no hace falta que yo lo diga. Mire, hay una carta que está circulando por ahí, ya tiene como 80 firmas de psicólogos y psiquiatras que le están pidiendo a la Corte Suprema que le hagan un peritaje. Le dice, no está en condiciones de ser presidente. Y no está, muchachos, las cosas que dice, las cosas que habla. Esto está claro. Y ya hasta la Cintia García dijo, este pibe no puede ser presidente. Esto es importante, muchachos, lo que está pasando. Y también estamos preparados para eso. Porque en su medida y armoniosamente organizamos el peronismo, que le da solidez al gobierno, porque es el pueblo organizado. Tenemos la construcción de la base, del elemento electoral. Es la Confederación Justicialista, Principios y Valores. Nos vamos a encontrar los partidos. Nos vamos a ir encontrando todos los partidos de base
de base doctrinaria. Y el peronismo se va encontrando en la víscera más sensible. Cuando él habla se hace así, hace la plata. Y esa es la economía. Las líneas políticas dentro del peronismo, y por ahí todavía siguen, pero en economía tenemos que hacer una sola economía. De tal manera que, bueno, puede venir uno, puede venir otro, puede venir otra, qué sé yo. Pero la economía va a ser esto, no es que vamos a volver a traer un amigo de Stiglitz. Porque pensamos que si es amigo de Stiglitz no sé qué pasa. Y pasó esta porquería que hicieron. Tenemos que volver a la economía peronista que está basada en una doctrina extraordinaria y en unos principios que son verdades absolutas. Ese es el hilo conductor. Después, ¿quién lo encabeza? Muchachos, no hay problema. El que mida mejor, el que habla mejor, no importa. Nosotros colectivamente sabemos que vamos a hacer un gran gobierno. Y si hacemos un gran gobierno, vamos a ser un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Porque cuidado con esto, a ver si piensan que esto se resuelve peronizando Salta. Vamos a peronizar Salta, porque Salta viene antes que la Argentina. Y no hay Argentina peronista si no hay Salta peronista. Ese es el trabajo de ustedes. Ahora, ahí recién empieza el trabajo, porque hace 70 años, una marcha que tenemos que volver a escuchar y que se llama Evita Capitana. Tiene una frase extraordinaria que dice: para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Y el Papa enseñó, en este reinado que tuvo, que la historia la escriben los pueblos. Ni la lucha de clases, ni los prohombres. Ni la lucha de clases, ni un iluminado. Una vez le preguntaron a Perón cómo escribió la doctrina, y dice: no, yo la descubrí en un pueblo extraordinario. Yo soy Miguel Ángel. Miguel Ángel decía: no, la pieza que yo esculto está ahí. Está en la piedra, yo la descubro. Pero la pieza está. Él sacó todo lo que sobraba. Y Perón dijo: yo caminé mi pueblo. Y en un pueblo extraordinario una doctrina extraordinaria. ¿Cómo nos van a venir a explicar que el pueblo argentino no sé qué historia? Hizo esta doctrina donde todos los distintos nos encontramos y tenemos una causa común. Este es el pueblo donde más judíos se casan con católicos. Y ahora me quiere Milei dividir a los judíos de los árabes. Los árabes estaban con miedo, me vinieron a ver, los iraníes, los sirio-libaneses. ¿Qué hago? ¿Me voy de la Argentina? Quédate, le digo, si esto de vuelo corto. Y después le dije, y encima vamos a querer que se case con los judíos. Me miró raro. No, voy a poner $1000 arriba de la mesa a todos los matrimonios árabes y judíos. Me dijeron: entonces si ponen $1000 arriba de la mesa, capaz que nos empezamos a casar entre nosotros. Y sí, si les gusta la plata, más que comer con las manos. Y uno los tiene que correr por ahí. ¿Cuál es el problema? Nada más que $1000, porque si no se van a quejar los otros. Ustedes saben que hay algo que no cumplimos con Evita. Esto me lo dice siempre Pimpi Colombo, que es el subsidio al ama de casa. Cuando Evita decía viejo, le decía Perón: matrimonio que se hace hay que darle un subsidio a la mujer, porque tiene un trabajo extraordinario, que es transformar el hogar, la vivienda en hogar. Y eso es muy importante. Lo vamos a hacer también, va a ser el único subsidio que va a quedar. El que quiera, sí, ¿por qué no le vamos a dar? Si es un pedido de Evita. Y esto implica explicarle al pueblo argentino la ventaja de gobernar con la doctrina peronista. Y con esto nos vamos despidiendo, porque esto también es muy importante. Un domingo me llama Cristina y me dice: ¿cómo hizo para tomar el correo? ¿Se acuerda que Macri no pagaba? Este es un muchacho raro, le gusta tomar compromiso y no pagaba. Cuando me tocó a mí administrar la Secretaría de Comunicaciones, el correo estaba... Me tocó ir a cobrarle a Macri. Fui a cobrarle 3 veces. Más de 3 veces no se va a cobrar, muchachos. Lo que estamos en la calle, 1 vez, 2 veces, a la tercera, listo. No es que te voy a cobrar... ¿Vas a pagar? No. ¿Vas a pagar? No. ¿Vas a pagar? No. Listo. Hicimos el decreto de rescisión del contrato. Y entonces resulta que en 7 horas, de las 11, 8 horas, de las 11 a las 19 tomamos 5.000 sucursales. Entre ellas, esto viene a cuento porque ayer en Metán estaban los intendentes de ahí, una reunión preciosa con 60 fuerzas. A las 11 de la noche yo paré ahí, ya pensé que no había nadie, estaban esperándome. Divina la conversación. Y el hambre que había, ni les cuento, trajeron las empanadas a los 2 minutos. Estaba hablando y veía que me vaciaban los platos. Le dije: loco, déjenme 2, aunque sea, déjenme alguna. Y de esperarme tenía un hambre bárbaro. Pero se había muerto un empleado de correo.
Le llegó el telegrama de despido y el pibe se murió. La desocupación mata. Ayer lo contaron. Y yo le digo, yo tomé ese correo, se lo sacamos a Macri y nadie se enteró. 5.000 sucursales tomamos. Y lo estudiamos, lo planificamos y dijimos, bueno, hasta acá llegaste vos, de acá nosotros. Y nadie se enteró. Si Clarín no lo sacaba en tapa, nadie se había enterado. Entonces me llama Cristina y me dice, ¿cómo tomó el correo? Bueno, así. Le digo, ¿qué va a hacer? Y bueno, esto de YPF no va más, mañana, blum. Y le digo, ¿qué va a hacer con las acciones? Y las vamos a poner en propiedad del Estado. No, el Estado no, en propiedad del Poder Ejecutivo, va a ser suya. Y bueno, sí, ¿qué quiere que haga? Es así la ley. Pero entonces tenemos que ganar todas las elecciones, porque si perdemos las elecciones, supongamos que gana Macri, lo pone Aranguren de ministro de Energía, YPF la va a manejar Aranguren, que es anglófilo, se la sacamos a los españoles para dárselos a los anglófilos. Claro. Y la otra alternativa es decir lo que dijo Perón. ¿Quiénes son los que defienden los intereses permanentes de la patria? Los trabajadores organizados. Nosotros cambiamos de verdad la estructura económica de la Argentina. Entonces, el 51% de acciones que hoy están en cabeza del presidente, para no tener ese problema de que podemos ganar o perder una elección, tiene que ir al confederal de la CGT. ¿Qué mejor que los trabajos organizados, que son los que defienden los intereses permanentes de la patria, sean los dueños de YPF y me digan cuál va a ser el precio de la energía? Ahora, miren el problema que tienen. Y yo se los digo a los secretarios generales de los sindicatos. Miren que si el combustible está caro, perdemos trabajo. Si el combustible está caro, nos quedamos sin la UOM. Si el combustible está caro, nos quedamos sin ESMATA. Porque vamos a tener aluminio y acero caro. Y con aluminio y acero caro se terminó. Combustible caro es menos trabajo. No lo tiene que decidir la política, lo tienen que decidir los trabajadores. Organizados, no los trabajadores individuales, todos los trabajadores. Si queremos que todo el pueblo tenga trabajo, el plan de negocio de YPF tiene que ser ganando plata pero con el combustible barato. ¿Qué es esto de que aumentan el combustible y no hacen costo? ¿Por qué no hacen costo? ¿Por qué nosotros hacíamos costo y no hacen costo? Y me dice que aumentan la energía y nadie sabe cuánto cuestan las cosas. Y hay gato encerrado. Nosotros vamos de cara al sol, pongan todos los micrófonos que quieran, si lo que hablamos en público lo hablamos en privado. Y ya no nos ponen micrófonos y dicen que es lo mismo. No hay problema, muchachos, nosotros somos de una sola palabra. Esto es defender de verdad los intereses de la patria y entender que es un gobierno esclavo de un pueblo libre. La verdadera libertad, que es el don de Dios, la defendemos los peronistas, defendemos el libre albedrío. Decimos que la libertad del hombre es la libertad del alma, la libertad de elegir. Y porque es también la libertad una creación de Dios, nosotros la defendemos. No este que piensa que no sé qué historias tenemos con la libertad y en realidad la libertad de morirte de hambre. Esto así no es, esa no es la libertad. La libertad es una de las palabras que perdimos y la tenemos que recuperar. Nosotros somos los verdaderos defensores de la libertad. Nosotros somos los del gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros somos eso porque nuestra doctrina nos lo dice. Miren, todos los debates lo empezamos a ganar de manera simple. Ustedes van a ganar el debate en Salta y van a peronizar Salta. Pero piensen que ahí recién empieza el trabajo. Porque después de peronizar Salta, hay que peronizar la Argentina. Y después que peronicemos la Argentina, viene lo más difícil, muchachos. Porque les vuelvo a decir, somos una revolución de paz y amor para todos los pueblos del mundo. ¿Y cómo le vamos? ¿Cómo? No somos un pueblo generoso. Somos un pueblo generoso, pueden venir a vivir acá. Y pueden también tener nuestra doctrina. Para eso tenemos que predicar con el ejemplo. No hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Un buen gobierno peronista en la Argentina durante 20, 30 años, el mundo lo va a mirar. Como nosotros estamos mirando a otros países que dicen, ¿cómo hicieron esto? Bueno, son un ejemplo. Nos van a mirar a nosotros, tanto nos van a mirar que los británicos nos van a devolver la llave de las Malvinas. Nadie se va a querer quedar con la Patagonia. Ese es el gobierno peronista. Y muchos de los que están acá, muchos de los pibes que están acá, muchos de los pibes que están acá van a tener nietos que van a ir a peronizar el mundo. Y recién cuando el mundo sea peronista, recién ahí los salteños van a haber terminado su trabajo. Recién ahí, cuando todos los pueblos del mundo digan, los días más felices fueron, son y serán peronistas, es que ustedes, queridos peronistas salteños, recién ahí van a decir, misión cumplida.
Misión cumplida, Evita y en general. Muchas gracias, compañeros.